todos tenemos problemas, ya tengamos mucho patrimonio o poco patrimonio. Al final, como decía, somos personas que tenemos nuestros problemas personales y adicionalmente los clientes de alto patrimonio también tienen una serie de dificultades a las que no nos enfrentamos el resto de personas. Los ricos también lloran. Esta expresión, que se suele utilizar para ridiculizar a las personas de alto patrimonio, a los ricos, los ultrarricos, viene a decir que si eres una persona que tienes muchos recursos, no tienes derecho a quejarte porque los verdaderos problemas los tenemos las personas con menor capacidad adquisitiva. Y la realidad es que en mis más de 20 años de experiencia tratando, gestionando y ayudando a clientes de este tipo de perfil, tanto en España como en Latinoamérica, es que realmente sí que tienen una gran variedad de problemas. Primero porque son personas de carne y huesos como tú y como yo y por tanto tienen los mismos problemas personales que tenemos todos. Y segundo, que tienen una serie de problemas muy específicos y muy únicos derivados precisamente de todo el capital y de todas las cosas a nivel empresarial y a nivel financiero que han hecho a lo largo de su vida. Para empezar, la mayoría de estos clientes están hechos a sí mismos, no nacieron ricos, no heredaron una gran fortuna, sino que se labraron su porvenir por ellos mismos. Empezaron de muy poco, algunos incluso de pobreza extrema, y han llegado a amasar empresas y capitales bastante importantes. Esto lo que implica es que también tienen una gran dependencia de estas personas, tanto su núcleo familiar cercano y extendido, acaban abarcando a muchísimas personas, como todos los empleados y las familias de los empleados que tienen debajo de su cargo. Si tú eres una persona con una empresa que das de comer a 200, 2000 o 20.000 personas, imagínate la cantidad de problemas, de comeduras de cabeza y de noches en vela que vas a tener. También son muy bizneros. Esta es una palabra que me dijo un cliente hace muchos años, la verdad es que me gustó mucho y me la he apropiado. Lo que significa es que no son personas que están enfocadas a un único negocio, que han creado su patrimonio por tener una única empresa, por haber tenido un desarrollo profesional en una gran multinacional. En la mayoría de los casos lo que hacen es meterse en distintos negocios, aunque tengan uno principal, por lo que están con muchos frentes abiertos a la vez. Al final, dinero llama dinero y este tipo de clientes son invitados por otros a muchos negocios. En muchas ocasiones implica que están metidos en sectores totalmente diferentes unos de otros, en algunos incluso no tienen demasiada experiencia, por lo que tienen que aprender y arriesgarse, y en otras ocasiones hasta están en países distintos o en usos horarios completamente diferentes. Esto les hace tener un nivel de dependencia al teléfono y una presión las 24 horas del día enorme. Luego no hay que olvidar que cuanto más tienes que perder. Cuando no tienes nada es muy fácil arriesgarte porque al final tu coste de oportunidad es volver a tu estado natural en el que no tienes nada, pero a medida que vas obteniendo un mayor salario, un mayor capital, un mayor patrimonio, arriesgarte a cambios cada vez es más difícil. Piensa, por ejemplo, en los cambios que has tenido en tu carrera profesional. Al principio, en tus primeros años, era bastante fácil cambiarte de departamento o cambiarte de empresa, porque realmente llevabas poco tiempo trabajando, poco tiempo en los sitios y no tienes tanto que perder. A medida que vas subiendo, que vas accediendo a puestos de mayor responsabilidad y también de mayor retribución, cualquier movimiento en falso es más complicado y te da más miedo porque puedes llegar a perder todo lo que te ha costado tanto tiempo conseguir. Pues imagínate eso elevado al cuadrado, al cubo, con clientes de alto patrimonio que si hacen algún movimiento equivocado en alguno de sus negocios, podrían perder una gran parte de su capital y por tanto una cantidad considerable de dinero. Y no olvides que a nadie le gusta cambiar su nivel de vida. Acostumbrarte a vivir mejor es muy fácil, todos lo hacemos y no hay ningún problema, pero cambiar tu estilo de vida hacia la baja es muchísimo más complicado. Y por último, hay que pensar que este tipo de clientes tienen un legado muy importante que dejar a las siguientes generaciones. Al final tienen empresas muy grandes, tienen un patrimonio financiero muy grande que no lo van a consumir ellos, no lo consumirían ni en 100 vidas, pero sí que tienen una responsabilidad de qué hacer con ello, qué hacer, cómo traspasar a sus hijos. Es probable que tengan algunos hijos que estén metidos dentro de la empresa y otros que no, cómo ser justos con cada uno de ellos y sobre todo cómo ser responsable de todas las personas que dependen de alguna manera de ellos, tanto de manera directa o de manera indirecta. En estos casos, además, tienes la complejidad añadida
de que en muchas situaciones necesitas estructuras fiscales ciertamente complejas porque estos clientes suelen operar en todo el mundo, como te decía antes, y por tanto la eficiencia fiscal y dejar las cosas claras y limpias es tremendamente importante. Por no decir que al haber estado más enfocado en el negocio que en este tipo de cosas, en la mayoría de las situaciones de los casos suelen tener un desastre bastante grande que hay que ordenar en vida para no traspasar ese problema a los hijos o al resto de descendientes. En este vídeo, por tanto, te voy a explicar o te voy a relatar 3 casos reales de problemas que han tenido mis clientes que difícilmente lo vas a poder ver en un cliente minorista, en un cliente de la calle. Ya sea por la jurisdicción que se la trata, por el tipo de negocio o por otras razones, verás que son casos muy particulares y realmente preocupantes que solo le pasa a esta tipología de clientes. El primer caso es uno que me llega al alma porque lo sufrí hace unos cuantos años y ahora estoy viviendo una segunda versión, que es un cliente mío que tiene una inversión a través de un fondo en Luxemburgo. Luxemburgo es la jurisdicción más importante para fondos de inversión del mundo. La verdad es que en eso lo han hecho fenomenal, han hecho una regulación muy oportuna y muy atrayente para que las gestoras de fondos generen y crean sus fondos de inversión allí. También los bancos y el resto de entidades financieras se han adaptado mucho para ser muy eficientes en términos de costes, y eso ha derivado en una especie de monopolio o pseudomonopolio que viene también con sus problemas. El primero de ellos es que saben que son la jurisdicción más importante para los fondos de inversión y digamos que en algunos casos la única posibilidad, la única alternativa para poder lanzar un fondo, y se aprovechan de ello. Se aprovechan siendo increíblemente intransigentes. Toda la regulación y todos los requisitos que necesitas para hacer operaciones en esos fondos es enorme, es horrorosa y es, como digo, muy intransigente. Si no tienes el expediente completo al 100%, no te van a dar paso, no te van siquiera a escuchar, y también hace que muchos de los departamentos que controlan este tipo de operativa son muy poco comerciales. Al otro lado estamos pues los gestores, los analistas, los inversores, que somos comerciales, con lo que el diálogo en muchas ocasiones es bastante complicado y sobre todo muy frustrante. En el caso que te comento, uno de mis clientes tenía invertido aproximadamente 1 millón de euros en este fondo, que estaba en liquidación, no por ninguna razón digamos negativa, no es que el fondo hubiera ido mal o la estrategia, todo lo contrario, pero la razón de ser de ese fondo ya había terminado. Se había dado una inversión con éxito y al haber concluido había que devolver el dinero al cliente, el principal con los intereses. Entre que el cliente invirtió en el fondo y se dio la liquidación, habían cambiado algunas circunstancias personales de su vida y por tanto había que actualizarlo antes de poder darle su dinero. El problema es que las complicaciones a nivel de formularios, a nivel de requisitos, el tiempo que tardan en contestar, llevó a que este cliente estuviera más de 1 año y medio sin recibir su dinero. Esto, primero, que se salta la regulación, se salta la ley. Un fondo no tiene el derecho a retener el dinero de un tercero cuando el fondo está liquidado porque tenga unos problemas internos a la hora de regular. Y lo más sangrante es que el banco, que era el depositario del fondo, también tenía una división de banca privada donde el cliente, mi cliente, tenía una cuenta abierta desde hacía más de 10 años. Y lo que ya es increíblemente alucinante es que los requisitos para ser cliente de banca privada eran mucho más laxos, mucho más razonables que los que son para ser depositario de un fondo de inversión. Algo que no tiene sentido, porque según las leyes de blanqueo de capitales es equivalente tener una posición en un fondo de inversión a tener una cuenta en banca privada, pero en la práctica los requisitos, miramientos e investigación que se hace a un cliente de banca privada cuando abre una cuenta y va a tener una relación larga son muy superiores a cuando simplemente compra un fondo de inversión. Al final hubo final feliz precisamente por esto. Logré hablar con los banqueros de la parte de banca privada, que después de meses intentando hablar con los de la depositaría dentro del mismo banco, lograron, digamos, deshacer el entuerto y poder pagarle al cliente. Curiosamente, hoy en día, 3 años después, todavía recibo de vez en cuando algún email de Luxemburgo pidiéndome algún papel apostillado que falta.
una absoluta pesadilla. El segundo caso que te quiero contar es el de un cliente mío que tuvo una cuenta bloqueada aquí en Suiza por más de 3 años. En este caso la cuenta pues tendría alrededor de 5, 6, 7 millones de dólares y el problema que había tenido era una operación 100% legítima sobre un bien inmueble en Venezuela. Estoy hablando de hace 10, 12 años, cuando yo empezaba mi carrera internacional llevando clientes de Latinoamérica, en concreto de Venezuela, y por aquel entonces, hoy en día sigue igual, pero por aquel entonces había más operaciones, el hecho de poder operar en dólares en Venezuela era imposible. Es una moneda que estaba prohibida entonces, hoy en día es la que se utiliza de uso común, aunque sigue sin estar aprobada legalmente, pero entonces era un auténtico anatema. El tema es que en la realidad todas las personas, todos los venezolanos, cuando hacían una compraventa de algún inmueble, de algún bien, de una maquinaria, de cualquier otra cosa, lo hacían en dólares, que es la moneda fuerte, y no tenían que depender de la superdevaluación que sufría el peso y también de las dificultades para obtener pesos en cantidades importantes en Venezuela. Por tanto, cada vez que un cliente o una persona vendía un inmueble, lo que tenía que hacer, porque estaba obligado, era hacer 2 contratos. Uno en bolívares para poder hacer el registro oficial en Venezuela, ya que no era posible registrar una operación en dólares, y otro en dólares privado en el que se establecía la verdadera cifra por la que se intercambiaba el bien. Esto ya te creaba una primera fricción con los departamentos de compliance que en función de la experiencia que tuvieran con el país entendían mejor o peor que hubiera 2 contratos con 2 tipos de cambio y con 2 cifras diferentes. En mi caso era fácil porque en el banco en el que yo trabajaba tenía amplia experiencia en Venezuela y esto era algo con lo que estaban muy habituados. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema es que aunque mi cliente hiciera una operación legítima porque era dueño legal del edificio que estaba vendiendo y a la persona que se lo estaba vendiendo no tenía ningún problema, tampoco era una persona expuesta políticamente o que tuviera algún tipo de problema, porque de hecho los bancos hacen ese tipo de investigaciones. La persona que le había pagado al comprador de mi cliente, o sea, ya estamos en la segunda derivada, sí que estaba metido en una investigación de blanqueo de capitales, algo que mi cliente no tenía ningún tipo de conocimiento. Es como si yo le vendo mi casa a una persona y esa persona me paga el dinero de una tercera que está metido en una investigación. Ese tipo de problemas los sufren los clientes de alto patrimonio cuando operan en Suiza y otras jurisdicciones que son muy estrictas con los problemas de blanqueo de capitales. Yo además no sabía de esta constancia porque en Suiza los banqueros no somos informados de estos temas por regulación hasta que ya el caso ha escalado a las máximas instancias y ya no queda más remedio. De hecho, me enteré después que estuvieron a punto de prohibirme viajar nunca más a Venezuela por temas de seguridad, lo cual mi vida habría sido bastante diferente, pero al final, como mi cliente no tenía ningún problema, logró mantenerse en el banco y todo se terminó solucionando, no pasó nada más. Eso sí, la cuenta estuvo bloqueada durante más de 3 años con enormes problemas para poder tener acceso a ellos. Ponte la situación de una persona que vive en uno de estos países muy inseguros, muy financieramente inciertos y que la única manera que tienes de proteger tu patrimonio, de proteger tu dinero es sacarlo del país y lo tienes todo concentrado en un país que te bloquea la cuenta durante años sin poder tener acceso a ello simplemente porque un tercero está metido en una investigación de la que tú no tenías ninguna idea. Pues aunque no lo creas, sucede más veces de lo que pensamos. El tercer caso también es bastante reciente y en este caso trata sobre un cliente que tenía su dinero en una cuenta no segregada del banco. ¿Qué significa esto? Todos los clientes de banca privada o todos los clientes en general, cuando tienen una cuenta de inversión en un banco, los activos que hay dentro, por ejemplo, si compran acciones de Apple, de Microsoft, bonos de inversión, bonos del tesoro, no están dentro del balance del banco, no le pertenecen al banco. Por eso se llaman cuentas de custodia. El banco lo único que está haciendo es custodiando esos activos a favor de un tercero que son los clientes. Y de ahí el nombre de cuentas segregadas. Son cuentas separadas dentro del banco por cada uno de los clientes. En el caso de mi cliente, la cuenta estaba en Andorra, que es una jurisdicción que tradicionalmente siempre ha tenido muchos problemas, ha estado metido en muchos temas de fraudes internacionales, de problemas con blanqueo de capitales, ha tenido muchísima presión para que la regulación financiera, la regulación
de los bancos esté al nivel de los estándares internacionales, lo cual es curioso porque tiene bancos bastante buenos y banqueros de muchísima calidad. Yo mismo estuve a punto de trabajar para un banco andorrano, pero precisamente mis clientes, por la mala fama que tenía Andorra en la época, no decidieron moverse y no lo hice. Pero es un banco con, digamos, es una jurisdicción muy complicada, con mala prensa, pero que ciertamente tiene instituciones y banqueros de mucho nivel. El caso es que mi cliente tenía su cuenta en el Espíritu Santo, que es era uno de los mayores bancos portugueses con más de 150 años de historia, que tuvo graves problemas en la crisis financiera de 2009. De hecho, tenía más de 5.700 millones de créditos dados sin respaldo, es decir, sin ningún tipo de garantía, que cuando la crisis estalló, el banco no pudo recuperar y eso llevó a su quiebra y a su disolución en 2014. La sorpresa de mi cliente cuando fue a reclamar su dinero es que esa cuenta, su cuenta, no estaba segregada y los activos que él creía que estaban a su nombre realmente estaban a nombre del banco. Por tanto, en la liquidación esos activos también fueron liquidados. En definitiva, mi cliente lleva más de 6 años pleiteando en la justicia andorrana y europea para que le devuelvan su dinero y nadie sabe si finalmente lo recibirá o no lo recibirá. Con esto lo que te quiero decir es que todos tenemos problemas, todos somos personas y adicional a todo lo que nos sucede en la vida, los clientes de alto patrimonio tienen una serie de problemáticas específicas que hay que tener muy en cuenta. Piénsalo la siguiente vez que pienses que los ricos no merecen llorar.